Te odio. Entonces estamos en este proceso del laboratorio. Entonces la idea no es quedarnos ni lavando ni marcando piezas, pues, sino que entremos en la dinámica de investigación y sepamos para qué estamos marcando, para qué estamos lavando, por qué hacemos estas clasificaciones de los materiales por formas. Entonces, los que estuvimos en campo, empezamos con un análisis del paisaje, un análisis descriptivo de las formas. En cada forma hicimos muestreos arqueológicos. Esto es una serie de conceptos con los que vamos a estar trabajando. Son herramientas conceptuales, pero a la vez son metodológicas. Entonces, la descripción que hacemos, en la descripción que hacemos estamos recuperando datos, pero a la vez los estamos construyendo, somos nosotros que definimos cuáles son nuestros datos. Desde ahí entendemos el registro arqueológico como una construcción de datos, o sea, no es una cosa que está ahí, nosotros fuimos a descubrir, no, porque si no cualquiera lo descubriría. O sea, nosotros entendemos ese registro como nuestra información, al igual que el paisaje, es decir, los tenemos en el mismo nivel, los dos hacen parte del registro arqueológico. Y desde esa perspectiva, entonces realizamos un análisis formal, geoforma. Esas sí están ahí en el paisaje, las geoformas sí están ahí porque eso es geomorfología. Lo que nosotros hacemos es hacer un inventario de dónde están, de cómo están, a qué distancia está cada una. Eso lo hicimos en campo casi que de una manera inconsciente, porque cogíamos la geoforma, le hacíamos el tral, le hacíamos los sondeos, decíamos qué tipo de geoforma era, le medíamos el área. Eso nos daba un inventario de geoformas de todo el área muestreada, que después en ARCIS podemos hacer una distribución, cuáles son más grandes, cuáles son de origen aluvial, cuáles son de origen coluvial, cómo se distribuyen entre ellas, cómo es la distancia y cómo es el registro arqueológico en cada una de ellas, y en cuáles no hay. Eso nos hace hacer un análisis formal que nos lleva a distinguir primero un espacio arqueológico y unos contextos. Entonces entendemos por espacio arqueológico ese paisaje donde tenemos todo el registro arqueológico ahí plasmado, es decir, no solo vestigios materiales, sino modificaciones antrópicas del relieve también. Y por supuesto, matrices de suelos, que son los contextos primarios de recuperación de las evidencias. Entonces, para nosotros, ¿qué es el contexto? El contexto en la arqueología tradicional siempre se ha definido como todos aquellos elementos que tienen una relación espacial muy cercana con el objeto que yo estoy analizando. Puede estar la estratigrafía, los materiales que están cerquita, y si nos vamos un poquito más allá, las otras unidades de paisaje que también tienen materiales, digamos de una vasija que estoy analizando. Desde esa perspectiva nosotros el contexto vamos un poquito más allá, y el contexto también tiene que ver con los objetos, es decir, estamos analizando una vasija, el contexto de esa vasija también es las vasijas parecidas a esa que se pueden asociar culturalmente o que puede asociarse a un periodo determinado, es decir, los bordes biselados. El contexto de los bordes biselados puede ser otros bordes de la misma forma o vasijas que tengan esa forma de bordes del contexto regional. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a entender esa dinámica dentro de la región. Eso significa que nuestro contexto de muestreo es un contexto, digamos, de trabajo para definir, digamos, el potencial arqueológico ahí, pero para explicar el contexto se nos amplía, es decir, para poder explicar qué pasó ahí, no nos podemos quedar ahí. Muchas veces las respuestas a preguntas en un contexto específico están más por fuera que adentro.
Y eso nos hace deslizarnos en cada momento entre ese contexto que muchos llaman local a un contexto regional. A mí no me gusta llamarlo local porque es que ese contexto local es arbitrario. Es decir, no tiene nada que ver con el grupo humano, es un contexto que nosotros definimos de prospección porque nos dijeron que ahí va a ser una obra. Entonces el contexto que muchos llaman local para nosotros es el área de muestreo únicamente. El contexto local se viene a definir después, cuando tengamos otro momento, que es el espacio antropológico. Entonces, tenemos un espacio arqueológico que son los vestigios de las actividades humanas. Pero a nosotros, ese acercamiento a ese espacio arqueológico es puramente metodológico. Es decir, el arqueólogo trabaja solo con los objetos. Entonces, es un acercamiento empírico a ese espacio que también para nosotros hace parte del registro arqueológico y también hace parte del objeto de investigación. Es decir, no es solo los objetos, sino también el espacio como un constructo cultural. Es decir, desde ahí entendemos que el espacio es ordenado, significado y simbolizado particularmente y de manera distinta dependiendo de las culturas y del tiempo en que vivieron en él. Desde ahí estamos asumiendo que todos esos lugares por donde nos movimos son planos de existencia de culturas pasadas. O sea, no son meros contenedores, fueron construidos y simbolizados. Pero digamos que desde el espacio arqueológico, digamos que es un concepto arqueográfico, es una descripción, es un acercamiento empírico de observación, que es lo que hemos estado haciendo aquí todo el tiempo, observando los materiales, descartando el monolítico. ¿Qué estamos buscando en ello siempre? La huella del hombre. ¿Qué descartamos? Lo que pensamos que el hombre no lo afectó, o sea, que no es producto de su actividad. Nos pasamos revoloteando el campo, sufriendo el paisaje, porque nos tocó sufrirlo además, o sea, mucho calor, los accesos no eran fáciles, las caminatas, pero hacen parte como de esos elementos que el hombre incorporó y que hacen parte de su cultura. Aquí en Antioquia se ha hecho mucha arqueología sin tener en cuenta el espacio, como una arqueología por fuera de, sabiendo que el espacio es un hito muy importante en las culturas. La distribución espacial de las cosas tiene que ver con todos los elementos. Hay ejemplos muy sencillos que uno podría colocar y que vienen de la antropología del espacio, ¿no? Nosotros en Occidente las camas siempre las colocamos siempre tocando una pared, pues el espaldar, un lado, todo. En China, por ejemplo, en Japón, no, las camas no tocan las paredes. Hay un ejercicio muy jocoso con eso, y es que si llega un antropólogo del futuro, donde ya no existen camas, y empieza a hacer una observación acá y entra a todas las casas y ve las camas, ¿no? Y empieza a dar una explicación, ¿no? Que es que los muros conectan el inframundo con el cielo, entonces que nosotros necesitamos estar conectados con eso, entonces por eso siempre tenemos una cama pegada a ese muro. Pues mira, es toda una explicación antropológica del asunto, pero es eso, o sea, son cosas que están en la cultura, que uno las lleva en el inconsciente, porque son elementos culturales que uno siempre lleva, a veces uno va para la costa y pide el plato de frijoles. Y uno las lleva, son elementos culturales que uno los lleva, y esos elementos espaciales uno también los lleva. O sea, la manera de distribuir el mundo, las casas, las manzanas cuadradas. Todo es cuadrado. Hay un poema de Alfonsina Storni que habla como de ese asunto. Y dice, casas, pilas, cuadras, todo cuadrado. Y dice, yo mismo he vertido ayer una lágrima, Dios mío, cuadrada. El mismo uso del espacio. Pero no todos los espacios se distribuyen así. No todas las culturas distribuyen el espacio de la misma manera. Eso significa que
que nosotros construimos el espacio, pero el espacio nos define a nosotros. O sea, hay una pertenencia, y eso tiene que ver mucho con ese espacio que hemos denominado espacio antropológico. O sea, ya es salirnos de las formas, ya es salirnos de los materiales, que son producto también de esa, o sea, los objetos son extensiones que nos permiten, o que han permitido a las culturas apropiar el espacio, mantenerlo, simbolizarlo y decir, este espacio es mío. Pero además dan sentido de pertenencia. Oye tiene una noción de espacio antropológico que lo diferencia del lugar. Yo estuve tomándome la tarea de leer la diferencia entre espacio y lugar, y muchos autores no lo diferencian. Oye tiene una diferenciación muy clara, pero muchos otros no, muchos otros llaman lugar a lo que Oye llama espacio. Entonces, tiene estos elementos. ¿Para qué digo eso? Para decir que nosotros vamos a usar de manera indistinta espacio y lugar, pero lo vamos a usar como un espacio pensado, simbolizado, experienciado. Es decir, no es eso que está allá afuera, no. Es eso que hace parte de mí, al que yo pertenezco. Entonces, desde esas particularidades es identitario, es relacional y es histórico. Entonces, el espacio me produce identidad. Entonces, hay espacios donde yo estoy más tranquilo. Es decir, uno se cambia de barrio y uno empieza, o sea, le da cierta inestabilidad, porque es un espacio que no conoce, ya se había acostumbrado a otro, ya lo manejaba, ya hacía parte de su entorno. Se lo cambian y uno empieza a tambalear, y ese barrio, ¿cómo será? Incluso hay barrios ahora en la ciudad donde uno no va y da miedo de entrar. De hecho, lo mismo sucede en campo. Uno trata de llevar cosas que lo identifiquen con el espacio que conoce para poder permanecer ahí. Sí. Entonces, desde ahí ese espacio es identitario. Entonces, en los elementos arqueológicos estamos buscando siempre esas cosas. La tarea es esa, mirar cómo los seres humanos se apropiaron de ese espacio en el tiempo, qué elementos reconstruyeron, en las decoraciones qué cosas hay del hábitat, en las formas. Es relacional porque me permite a mí diferenciarme del otro. Por ejemplo muy claro de los paisas y los costeños, ¿no? Y la relación es el espacio. Conversaba un poco esto con así una conversación así muy espontánea con Alejandro Aguilar, el gerente de SAC, que nos íbamos a reunir y él venía de la costa. Y él me contaba, no, es que venían dos niños en el avión que nunca habían venido a Antioquia, unos costeños como de 9 y 10 años, y que eran por la ventanilla del avión. Ay, mira todas esas montañas, ay, mira, y hay casitas allá arriba en los montes, ay, mira, y cómo hicieron las carreteras de las montañas tan altas. Mira, el espacio, eso, ellos siempre plano, y el mar, y el horizonte allá. Entonces esos espacios proporcionan identidad. Por ende, hay que recalcar que son elementos culturales. Hay muchos de los antropólogos que vienen trabajando lo espacial hablan de que el hombre hizo el espacio mientras el espacio lo hacía él. O sea que es una relación recíproca, de reciprocidad, pero si fuera un marxista diría dialéctica, pues, pero es una relación entre esos dos elementos, una simbiosis, digamos, muy estrecha. Y lo otro es que son históricos, o sea, los espacios evocan memorias, hay espacios ancestrales, digamos que esos son los espacios más identitarios, los espacios ancestrales. Entonces, cuando a uno le preguntan en Medellín todos estos elementos nuevos que hay de no futuro, de los pelados matándolos, es porque hacen falta esos espacios identitarios. Los pelados de ahora llegaron y no hay referentes históricos en la ciudad. Los constructores se encargaron de tumbe y ponga nuevo. Entonces tumbaron el Teatro Junín maravilloso a la orilla de la quebrada Santa Elena, donde Barequian todavía hay en todo el centro de la ciudad, y montaron el edificio por Tejer y el Teatro Junín en el molde del edificio.
cuando haya una construcción súper importante, colonial, bellísima, y todos esos elementos lo fueron tumbando. Entonces, esos espacios identitarios en estas sociedades más antiguas, digamos que tienen un arraigo más fuerte y son ancestrales, y no tienen que ver solo con los espacios habitados, porque aquí nos estamos encontrando los materiales de los espacios habitados. Los espacios no habitados que se incorporan de manera simbólica son muy importantes. Una vez hubo un daño ecológico en una comunidad en Vera, hace muchos años. En el CIS se hizo una valoración del daño de la selva, porque la empresa entró a talar los árboles que porque ya no habían indígenas. Resulta que era un territorio ancestral, donde habitaban los Jais. Antes de irse, de despedirse del todo de este mundo, los espíritus de los muertos. O sea, no era un espacio habitado, pero era incluso más importante que los espacios habitados. Porque además había cierto temor de ir a no podía ir sino el chamán y los aprendices de chamanes. Pero de ese espacio también se recogían, digamos, muchos elementos de la naturaleza para construir arco, flechas, lanzas, pero solo el chamán lo recogía. Entonces esos espacios, ese espacio, nosotros en esa época hicimos una valoración, entre comillas, del daño, y dentro de la valoración estaba realizar un estudio etnográfico y arqueológico de los Embera para definir bien cuál era la importancia de esos espacios, de esos lugares para la comunidad. Un magistrado de la corte falló y dijo que esos estudios había que realizarlos, y lo realizaron la Universidad de Antioquia. Es un estudio muy detallado, hizo el CIS, por el Iván Espinosa, hizo la parte etnográfica. Ese estudio incluso ganó premio de Colcultura, de una investigación en esos años, en 1992, a usted en 1900.com. Dentro de todos estos elementos, digamos que todos estos elementos los atraviesa la cronología, el dios Cronos. O sea, todos los elementos en determinado momento los vemos estáticos en el tiempo, que es producto de la observación y producto de poderlos, digamos, estatizar para poderlos observar. Digamos que un fenómeno en movimiento es más difícil de observar, pero digamos que te dice un ratico, lo observamos y después miramos cómo se mueve en el tiempo, que eso es lo que queremos hacer nosotros. Entonces a eso le hemos llamado cronología y cambio. Para eso nos basamos en un concepto introducido por una corriente histórica que se llama anales. Eso lo pueden encontrar en internet, es una vieja corriente. Esto es lo que ustedes leyeron, los antropólogos que van a leer a Lefebvre, a Marc Bloch, de esa corriente histórica de anales, porque era una corriente que precisamente dejó de preocuparse por los elementos históricos que se venía preocupando en la historia tradicional, empezó a preocuparse por los procesos. Desde esa perspectiva empezó a parecerse un poco a la arqueología procesual, o a la llamada vieja nueva arqueología, que era la arqueología procesual, que es la arqueología que empezó en el de los 60 a preocuparse por el método científico, por las preguntas, por explicar procesos de cambio. Digamos que desde esta perspectiva somos un poco procesuales, aunque el señor Joder nos regañe un poquito y nos diga que esa etapa está superada y que todos estos procesuales que tienen que ver con la historia o con la búsqueda de la arqueología de los elementos simbólicos, para ir más allá, pues como
en la relación objeto-actividades, que es un poco lo que la arqueología tradicional venía planteando. Entonces esta escuela Anales introduce un concepto muy interesante que es el de la historia de larga duración, que nosotros pensamos que se nos aproxima, es la que mejor se nos aproxima a este modelo de explicación de procesos de arqueología, porque tienen la explicación de unos elementos, es decir, la historia de larga duración no tiene que ver con una historia larga, no, sino que tiene que ver con la explicación de ciertas estructuras que cambian muy lentamente, que es la diferencia de la historia que se venía trabajando, que era la historia de explicación de las mentalidades o los elementos que cambiaban muy rápido, como la revolución industrial. Incluso en la arqueología se asumió ese concepto y se habla de la revolución megalítica, para hablar de la antigua piedra y la edad neolítica o la nueva piedra tallada. Entonces se habla de todos esos cambios revolucionarios que ocurren, digamos, y que se pueden rastrear muy fácil, incluso los cambios económicos que se muestran en tablas. Y aquí no, aquí son las estructuras que cambian muy lentamente en el tiempo, como decir, las estructuras sociopolíticas de las sociedades cazadoras-recolectoras. Aunque Braudel no lo explica desde esa acepción, porque él no es arqueólogo, sino que él se sitúa en el ambiente medieval, pues, para explicar el proceso, pero nosotros lo sacamos de ahí y lo ponemos en este contexto arqueológico y nos ayuda un poco a mirar cómo este proceso de cambio, cómo vemos ese proceso de cambio en el registro arqueológico. Tratamos de entender las recurrencias y las discontinuidades, o sea, qué cosas se mantienen en el tiempo y qué cosas cambian, porque es que todo este discurso es muy bacano y muy interesante, pero ¿cómo lo vemos en el registro arqueológico? ¿Cómo hacemos para mirarlo? Por eso muchos arqueólogos me preocupan por esto. Se quedan describiendo y mostrando las descripciones y hasta ahí, porque es que es un cuento que obliga a pensar, que obliga a construir otras cosas. Y es el ejercicio que nosotros queremos hacer, de mirar hacia eso. Entonces hay que mirar en las formas, en las decoraciones. Por ejemplo, ¿por qué estamos preocupados por esos bordes biselados? Porque vamos a revisar los bordes biselados y vamos a mirar con la estratigrafía si algunos cambian en el tiempo, si los más alargados son más antiguos, ¿no? O por el contrario se hicieron indistintamente de la misma forma. Y lo mismo las decoraciones. Si tenemos el dentado estampado, entonces en el tiempo, ¿cómo se nos ve? En nuestra área de estudio. Después lo observaremos, o trataremos de observar en el registro arqueológico regional. Pero ahí tenemos una limitante grande, que en el registro arqueológico regional los arqueólogos no se han preocupado por hacer estas diferencias, sino que todo lo biselado que había ahí, pues todo es marrón inciso y todo es del siglo I al IX después de Cristo. Entonces es muy fácil, se me acabó el problema. La encontré marrón inciso, se me acabó el problema, cuando en realidad el problema comenzó. Porque el marrón inciso es una categoría muy amplia. Entonces cuando digo marrón inciso, ¿qué estoy diciendo? Que son comunidades del Cauca Medio, o que vienen del sitio Nueva Era en el Ecuador, que también hay marrón inciso, o que vienen del macizo central antioqueño, que también hay marrón inciso, o que vienen del Magdalena Medio, que también hay marrón inciso. Entonces, cuando digo marrón inciso, ¿qué estoy diciendo? Entonces es el salto del espacio arqueológico al espacio antropológico, es el salto de los objetos a la gente. Si los arqueólogos no hacemos ese salto, nos quedamos nombrando objetos sin tener una verdadera dimensión de qué es lo que estamos nombrando. Es decir, yo estoy seguro que muchos arqueólogos hablan de marrón inciso y no tienen ni idea de qué están hablando. Es más, hablan de variantes del marrón inciso. O sea, cuando una cosa se les parece al marrón inciso, pero no mucho, pues hablan de una variante del marrón inciso. Pero entonces, ¿una variante de quién? De los grupos humanos, de quiénes, de los materiales, una variante del estilo. Es más,
en un seminario que estuvimos en Integral, o sea, estuvo Jorge, lo hicieron en la universidad para explicar los hallazgos en Hidroituango, y tenían dos clases de cerámicas en un sitio. Una era marrón inciso y la otra era tardío, o sea, dos periodos en un sitio. Y decía que en ese sitio coexistieron las dos culturas. Es como yo decir que en esta casa vive gente del siglo XVI y de hoy. O sea, es dimensionar lo que uno está diciendo. Es como yo decir eso. Sí, porque es que tengo el marrón inciso y el tardío. Entonces, si digo que son, entonces yo les preguntaba, bueno, entonces dígame si la cerámica es un marcador cronológico y diferencia dos periodos o no. O si son dos grupos, los mismos haciendo dos cerámicas, porque yo no puedo entender que vivan en el mismo sitio al mismo tiempo. Además, digamos que desde las crónicas, desde la historia, desde la etnoarqueología, nunca se ha demostrado eso. Que dos culturas distintas vivan en un mismo territorio. Se han demostrado cosas muy interesantes, ¿sí? De intercambio. Ahora estamos leyendo un poco de los llanos, y hay enclaves, muiscas abajo en los llanos, abajo en el Piemonte llanero, para facilitar el intercambio. Y leyendo crónicas en Buriticá, que es una zona minera muy grande, también había, y las crónicas hablan de 5 o 6 caciques con casas ahí, como con sucursales ahí en la zona minera para facilitar la extracción y yo poder controlar, no es que esto lo que está sacando, esto es mío. Y otro cacique en las mismas. Es más, cuando los españoles llegan y todo eso, montan hasta 6 encomenderos, llegaron a asistir ahí, 7 encomenderos a la misma vez, para controlar, digamos, a todos esos jefes de comunidades que están controlando la extracción del oro. Digamos que en esos contextos muy especiales y específicos, digamos que ya esa coexistencia. Por identificar eso en arqueología hay que hacer excavaciones muy grandes, muy juiciosas, no cortes de 2 por 1 ni pozos de sondeo de 40 por 40, no vale la arqueología tradicional. Entonces, desde esa perspectiva, miramos nosotros las cosas que se mantienen en el tiempo y qué cosas cambian. ¿Eso qué nos implica? Mirar la cerámica, hombre, que es que esto es marrón inciso y esto es tardío, y ya, separe, no. Nosotros le apostamos a una explicación de una continuidad en el tiempo. No que los marrones incisos se volvieron picardía en el Cauca, o que los marrones incisos se volvieron inciso con borde doblado. No. Esos son nombres de complejos que los arqueólogos le ponen a cada uno para diferenciar. Entonces, esas son cosas y diferencias que están en la mente de los arqueólogos. Los materiales tienen diferencias, obviamente, y por eso los diferenciaron, pero también tienen elementos de continuidad que no los han rastreado, por ejemplo, no los han identificado, porque no se han puesto en la tarea de mirar esas trayectorias de cambio. Es decir, es ver procesos en esa dinámica de los objetos, ver procesos. Es como nosotros encontrarnos hoy un hacha, pues vamos al éxito y compramos un hacha, ¿sí? ¿Qué forma tiene esa hacha? Una trapezoidal, ¿sí? Cogemos las primeras hachas de hace 8.000 años, ¿qué forma tiene? Una forma trapezoidal, ¿sí? Entonces, es un elemento formal que se mantiene en el tiempo. Entonces, yo no puedo coger las hachas y hacer un esfuerzo de separarlas por formas, a ver qué me dicen. ¿Por qué? Porque ya identifiqué que es un elemento que mantiene el tiempo. ¿Qué cambia ahí? Los materiales. Lo mismo puede pasar con la alfarería. Hay arqueólogos que ya nos hemos puesto, porque yo también me he puesto, a mirar la tecnología y a buscar esos cambios en la tecnología y no lo encontramos. Pues eso nos han mascarado en 3 o 4 minutos que nos van a diferenciar. ¿Por qué?
porque la tecnología de la elaboración de la alfarería en el mundo prehispánico fue muy estandarizada. Digamos que las diferencias están en las materias primas de otras regiones. En una habrá más óxidos de aluminio, otra más óxidos de hierro. Las cocciones pueden ser más diferenciadas, algunos pondrán a cocinar un lote de más cantidad de vasijas, otros menos. Y todo eso influye en el producto final, en la forma, no, en los colores, en las atmósferas de cocción, en el timbre de las piezas o en la consistencia. Algunas serán más porosas, otras más compactas. Y algunas introducirán algunas culturas esos elementos de acuerdo al uso. Alguno dirá, bueno, la necesito más porosa porque va a estar al cuello, o al contrario, más compacta. Pero dirán, no, necesito que sea más compacta porque va a almacenar líquidos o sólidos húmedos. Pero son todos esos elementos que uno tiene que empezar a analizar y mirar. Entonces, ¿dónde vamos a buscar las trayectorias de cambio en los objetos? Pero mirándolos como grupos politéticos. ¿Qué es eso, profe? Grupos politéticos. Ya les voy a explicar qué significa eso. Entonces, la arqueología tradicional ha trabajado con grupos monotéticos. ¿Qué significa grupos monotéticos? Significa que yo hago un grupo con 3 características y todos los objetos me cumplen esas 3 características, nada más alejado de la realidad. Es decir, tengo una cerámica rojo, tengo una cerámica crema con desgrasante grueso y porosa. Y tengo otra cerámica roja con desgrasante medio y compacto. Entonces tengo 2 grupos cerámicos. La una la llamaron Salcedo, arena del río, y la otra Lorena, arena del Magdalena, por decir 2 nombres de los tipos cerámicos que se usaban hace 30 años y que si vas a los textos del ICANN, de la FIAN, el Fondo de Investigación Arqueológica Nacionales del Banco de la República, te los encontrás y todos igualitos. Entonces ahí los tenés. Entonces si tenés un desgrasante intermedio entre esos 2 y un tono intermedio entre esos 2, ya no te caben esos grupos, ya no te caben. Entonces esos informes están llenos de objetos atípicos que no caben en los grupos que hizo el arqueólogo. Y de N cantidad de grupos. Y de eso, y de N cantidad de grupos, porque pongo ejemplo de 2, pero hay investigaciones con 10 grupos cerámicos y los describen. Y entonces ahí la realidad no tiene grupos monotéticos, la realidad no tiene grupos monotéticos, la realidad tiene un montón de grupos muy distintos. Otro ejemplo es, por ejemplo, la población humana, así, mayores de 1,80, de ojos verdes y de cabello rubio, entre unos 60 y unos 80, pues te vas a encontrar ahí la gama que quieras, te van a quedar muchos individuos por fuera. Los que tienen los ojos más claritos, los que no miden es menos de 1,80 pero son rubios y son de ojos azules, ahí te vas a encontrar un montón. Entonces vas a hacer un poco de grupos, entonces esa no es la realidad, no es eso. Además la arqueología tradicional de hacer esos grupos monotéticos, ¿qué pasa con los grupos monotéticos? Que son mutuamente excluyentes. O sea, una cosa es roja, de desgrasante grueso y porosa, y la otra es de desgrasante medio, compacta y verde. Pues así no se van a juntar nunca. Entonces no vas a ver un proceso de cambio de una a la otra. Entonces los arqueólogos tradicionales se la pasaban haciendo esos grupos y luego buscando el eslabón perdido entre esos 2, o sea, una cosa intermedia entre esos 2, que la tenían en todos los materiales, pero la llamaron atípico. Entonces, ¿por qué? Porque no estaban buscando ese proceso de cambio, no lo estaban buscando. Entonces, ¿qué pasa? Esos grupos, además de esos grupos politéticos, referenciaban a un grupo humano. Entonces, claro, primero eran monotéticos, segundo eran mutuamente excluyentes, tercero, entonces como se asociaban al grupo humano, entonces eran 2 grupos humanos totalmente distintos.
Entonces uno estaba, y como hay otra cerámica de otro grupo, entonces llegó otro grupo distinto. Entonces ustedes cogen las explicaciones que habían, entonces era, el sitio estaba ocupado inicialmente por una gente que hizo una cerámica tal, y luego llegó otro grupo y hizo otra cerámica. Y listo, explicaba el problema, pero nadie explicaba al otro grupo a dónde llegó, a los que echaron pan de bueno. Nadie explicaba eso. ¿Por qué? Porque es que esa no era la realidad. Primero, esos grupos monotéticos no hacen referencia a grupos humanos distintos, de periodos distintos. Entonces los arqueólogos esperaban encontrarnos siempre el bocadillito, la excavación, entonces aquí había un grupo o una cerámica y aquí otra. Y siempre excavábamos despacito para encontrarnos aquí un espacio en blanco, para poder hacer la diferencia entre esta cerámica y este espacio en el ratico que estuvo el sitio desocupado. Eso nunca lo hemos encontrado en el registro arqueológico, nunca. No conozco un sitio arqueológico así, un bocadillo así, que tiene las capas separadas, pues, y tajantes un color y el otro, no existe. Ellos son los grupos monotéticos, esa es la explicación tradicional. Ahora, ¿qué pasa con los grupos politéticos? Los grupos politéticos son aquellos grupos en donde existe una probabilidad X de que el individuo tenga los atributos del grupo. Entonces, ya no es el grupo monotético que es el conjunto de las X tales que X sea rojo y desgrasante grueso, sino que es el conjunto de las X tales que X tiene la probabilidad del 90% de que sea rojo y que tenga el desgrasante grueso. ¿Eso qué significa? Que deja miembros del grupo que tienen otra tonalidad, pero pueden ser más tendientes a ser rojos. Que el desgrasante grueso se sube un poquitico a más gruesito, o un poquito menos, entonces caben en ese grupo. Esa es la realidad. Eso en matemáticas se llama los conjuntos borrosos. Lo pueden buscar en internet, que son conjuntos borrosos, y los encuentran en matemáticas. Entonces, son esos que los estoy describiendo de la manera extensiva. O sea, el conjunto de las X, tales que X tienen tal probabilidad de pertenecer a ese grupo. Entonces, en esos grupos que encontramos, esas trayectorias de cambio. ¿Por qué? Porque es que son un ejemplo muy sencillo, son las cosas genéticas. Es decir, nosotros genéticamente, digamos en una familia, en un linaje, vamos a ver los marcadores genéticos de todos. Y ya se cuadran los grupos transicionales. Y eso, claro. Y vamos a ver los grupos genéticos. Y no vamos a ver, digamos, los hijos exactamente iguales a los papás, no. Con ciertos rasgos. Pero mira, pertenecen a ese grupo. Entonces ahí estamos viendo la marca genética, que serían las continuidades, las recurrencias, más otros elementos que serían el cambio, que es el cambio generacional. Entonces mira, esos grupos politéticos nos permiten ver eso en los objetos, ver esas cosas que se mantienen en el tiempo y cuáles cambian. En Popal, en Cocorná, hicimos un ejercicio muy interesante así, encontramos, hay dos complejos cerámicos, está el complejo del oro que es en el Magdalena Medio, el complejo Butantán, que es lo tardío. Empezamos a mirar y hay un poco de elementos que se mantienen, el borde biselado, la pintura roja, los inmoldes con pintura o decoraciones en espiral, y hay cosas que cambian rotundamente. Esta cerámica tiene otros elementos nuevos como el corrugado, los roles finalizados, las impresiones digitales, pero trae un poco de cosas y otras que cambian. Entonces estamos planteando que es una trayectoria de cambio social que no se da solo en los objetos, pues, sino que en los objetos lo miramos, pero hace parte de un montón de elementos de la vida social que hace que las sociedades cambien, que hay que tener en cuenta también en el registro arqueológico. Una de esas cosas que hace que las sociedades cambien es la interacción social. Y la interacción social no tiene solo que ver con un intercambio amigable, ¿no? La guerra es un elemento de interacción y que hace que las sociedades cambien, se preparen para combatir. Entonces hace que elijan líderes, y al elegir líderes hace que esa sociedad cambie de rangos
pues mira, hace que la sociedad cambie totalmente. O digamos que el simple intercambio animal, el simple intercambio de animales, de pastoreo con una sociedad más jerárquica también genera otro tipo de cosas. Un ejemplo muy bonito es en las películas que uno ve en Semana Santa. Están los israelitas por el desierto, son pastores. Las escrituras dicen que divagaron por el desierto 40 años, que se la pasaban por el desierto saqueando todos los pueblos, porque es que Dios les dijo que ellos tenían derecho a una tierra prometida, iban es por ella. Pero llegan a ciudades amuralladas, llegan a Sodoma y a Gomorra. Se quedan a las afueras y acampan ahí. Y va el patriarca a negociar con el rey, un pastor. Y el rey le dice, bueno, ¿y usted es rey de qué reino? Y le dice, no, yo soy un pastor. Venga, que intercambiemos, pues yo le traigo ovejas, lana. Y el rey le dice, ¿cómo así? Pues mañana por la noche mando mis hombres, me les traigo las mujeres y sus ovejas, pues, ¿cómo así? ¿Quién es para usted intercambiar conmigo? Yo soy aquí el rey. Entonces, mira, hay una cosa ahí desigual. No en vano de esa desigualdad, bajo